quizás decir poco sobre el tema. No sé muy bien cómo replantearlo. Porque, sí, ¿no? Si yo me puedo acercar, simplemente. ¿No? Gracias. Bueno, básicamente es decir que la parte de la exposición que está hoy dedicada a Piedra de Tamajón surge como una segunda idea ante problemas técnicos que tuvimos con la parte arqueológica. Y sin embargo, aunque surge así espontáneamente, es parte de una antigua idea que yo tengo. Yo, en mi desarrollo docente en la Universidad de Alcalá, he sido profesor de la Escuela de Arquitectura Técnica durante quizá 15 o 20 años, no recuerdo, y allí vimos y estuvimos tratando, lógicamente, todo el comportamiento de la piedra, su alteración, y ver los materiales que se habían utilizado más significativos. Yo en ese tiempo concebí que era algo no suficientemente desarrollado y estudiado. La piedra en uso en la arquitectura siempre se ha tratado, pero hoy por hoy necesita una revisión. Y lo necesita porque esos son los materiales que están construidos en piedra, suelen ser edificios nobles, de buena factura, y a los que está afectando mucho el clima y la meteorización, la alteración, todos los problemas de contaminación atmosférica, y en los que con frecuencia hay que reparar los daños que está sufriendo esa piedra. Conocer de dónde se obtuvieron las rocas, conocer las características de cada una de ellas, se ha ido haciendo muy importante. La piedra de Tamajón es especialmente singular por ser piedra constructiva, pero además por ser uno de los materiales más nobles, entre comillas, ya explicaremos este concepto, que se utilizaron. La piedra en sí misma figura como tal, piedra de Tamajón, en numerosos escritos de arquitectura o de escultura realizados en los siglos XVI y XVII y XVIII. La razón es que se empezó a valorar por sus cualidades escultóricas. Es una roca que permitía un tallado muy fino. Y también su proximidad a centros como Madrid, donde había demanda de un material con este rango de belleza. Así, hoy, cuando lo he comentado, nos sorprende, pero, por ejemplo, una de las fuentes, la más antigua de las que tiene el Paseo del Prado, esta unidad que hemos declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad recientemente, que es la fuente de Apolo y de las 4 estaciones, está construida con piedra de Tamajón procedente de las canteras de Tamajón. Y no solo esto, hay otros elementos constructivos. Es verdad que bajo la denominación piedra de Tamajón no siempre nos estamos refiriendo a roca extraída en la localidad de Tamajón, porque es una roca cretácica que se puede encontrar en afloramientos a lo largo de una franja que bordea toda la sierra hasta Madrid, y de hecho para las construcciones que se hicieron en Madrid, edificios, hoy en la misma Alcalá de Henares, se utilizó esta piedra de Tamajón, pero obtenida de las canteras de Redueña, Torrelaguna, El Vellón. Hay una cantera muy famosa en la literatura, que es la de Oncerruecas, la cual pues, proporcionó importantes cantidades. Pero yo creo que Tamajón tiene y merece que conozca más lo que ha sido una parte muy importante de su historia. Hoy las canteras están cerradas desde 1960 ahí, aproximadamente, pero fueron, como digo, en los siglos XVI, XVII, importantísimas. Aportaron grandes cantidades de material e importantes piezas. No hay que ir muy lejos para verlas y valorarlas. La iglesia que tenemos, la ermita que está detrás de nosotros, está construida en piedra de Tamajón, las más bonitas,
en un color dorado ahora que le da el sol de la tarde resaltado perfectamente, o todas las calles a lo largo de Tamajón, las 3 calles principales y sus travesías, hay edificios que, aunque procedan muchos de ellos del 19, alguno puede ser del 18, sí que están construidos sobre muros y bases ya levantadas en los siglos XVI y XVII con piedra de Tamajón. El ayuntamiento es un ejemplo estupendo, pero hay muchos edificios, y por ello hemos diseñado una ruta para que quien de ustedes quiera pues la visite y lo pueda. En fin, hay más cosas quizás que contar, pero así con unas palabras improvisadas pues tampoco creo que es útil. Y además no me voy a llevar todo el tiempo que está dedicado a este acto, que ya lo estoy invadiendo prácticamente. Pues nada, muchas gracias.